Ya. Hola, ya, en este video vamos a hablar sobre cómo representar los bordes de una imagen. Ya, para hacer eso tenemos que recordar lo que vimos en un video anterior sobre la detección de bordes por medio de Sobel. Recuerdo rápido, recuerden que tenemos que hacer convolución con un kernel simple, con un kernel para que nos resaltaba la derivada parcial en el eje X, en una imagen, la derivada parcial en el eje Y, en otra imagen. Con esos dos formábamos lo que se llama el vector gradiente, ¿ya? Y que es un vector donde la unidad coordenada está, por ejemplo, para cada píxel tomamos esto y para el mismo píxel tomamos el otro y tenemos dos números. Esos dos números forman el vector gradiente. Y ese vector gradiente que nos dice como el borde, la cantidad de borde que hay, nos interesa ver los píxeles donde la magnitud del gradiente supera cierto umbral, donde la magnitud del gradiente, una forma de calcularlo mediante su fórmula de norma euclidiana, ¿ya? Y aquí le ponemos, por ejemplo, cuando esto es mayor o igual a un número, por ejemplo, 100, ¿ya? Y eso nos va a marcar ciertos píxeles, ¿ya? Esta imagen de acá marca la magnitud del gradiente y aquí esta imagen de acá marca los píxeles blancos son donde la magnitud del gradiente supera cierto umbral, ¿ya? Y lo que nos interesa ahora para representar los bordes es que en todos estos píxeles que son blancos, acá, podemos calcular la orientación del gradiente, calculando esta función del arco tangente del y dividido en el x, ¿ya? Y eso nos va a dar un número, que es el ángulo, y que corresponde, por ejemplo, en estos píxeles de acá, el gradiente va a ir así, o así, ahí depende. Y eso, por tanto, va a ser un ángulo así, nos va a dar este ángulo. ¿Ya? De hecho, este es un ángulo positivo, recuerden que en una imagen este es el eje X, se mide así. Por tanto, el eje horizontal es este. Los píxeles del gradiente va perpendicular al borde, por tanto, en este caso es así, o así. Y el ángulo positivo es eso, entonces esto sería 45 grados. ¿Ok? Bien, hacemos este cálculo del arco tangente para cada uno de los píxeles y esa es la información que tenemos que guardar. Ahora, ¿cómo lo guardamos? La forma más comúnmente usada es a través de un histograma y que se llama el histograma de las orientaciones o de gradientes orientados, ¿ya? Más conocido como HO, ¿ya? Y es lo que dice lo que le acabo de decir, y que para cada píxel calculamos su orientación mediante esta fórmula y calculamos un histograma. El histograma, entonces, comúnmente es un histograma de 18 bits en el rango menos 180 a 180. El rango menos 180 a 180 es, entonces, si este es el origen, eso serían 180 grados, y menos 180 grados serían para acá. Entonces ahí tenemos, con que el vector gradiente caiga en cualquier parte, calculamos su arco tangente, el arco tangente va a dar algún número entre todo este rango, y tomamos un número y calculamos un histograma, pero a veces no nos interesa los 360 grados, porque da lo mismo si es que va no, en una dirección o en la otra, nos interesa más solamente calcular estos dos cuadrantes, ¿ya? Y esos dos cuadrantes son los que van desde 90 grados a menos 90 grados. Y si es que al calcular un arco tangente nos da un número por acá, mayor a 90 grados, significa que tenemos que sumarlo o restarle 180 grados para que vuelva a ese cuadrante. Y si nos da un número, por ejemplo, menos 140 grados, le sumamos 180 y es como que lo llevamos para acá y en realidad es ese. Entonces, en realidad, el rango interesante es entre menos 90 y 90 grados, ¿ya? Y para este rango, a veces se usa comúnmente 18 bits. Es cierto porque estos son 180 grados, entonces nos da, cada bit representa 10 grados, ¿ya? Aquí se ve un rango razonable, ¿ya?
Y bueno, eso es el histograma. Y el histograma, hay que decir que en vez de un histograma global es demasiado grueso, hay que hacerlo por zona y por bastantes zonas para que sea útil. Y bueno, aquí estamos haciendo detección por Sobel, pero aquí podemos mejorar la detección usando las segundas derivadas, lo que vimos en, en- en la semana anterior, o hacer asignaciones suaves, normalización, las cosas que vimos en el video anterior, excepto la saturación o bilinealidad o trilinealidad en el histograma. ¿Ok? Gráficamente, entonces, lo que vamos a representar de una imagen es un histograma. Pero vean, aquí nosotros podemos representar la forma de este objeto, pero calcular un histograma global de todo, representando todas las formas de este objeto, en realidad no dice mucho el objeto. Todo esto empieza a mejorar y uno empieza a representar muy bien el objeto cuando uno lo empieza a hacer de zonas. ¿Ok? Entonces tiene que ser varias zonas, cosa que uno sí pueda decir, ajá, aquí en esta zona o en esta zona, aquí hay una forma y se ve en el histograma las distintas formas. ¿Ya? De hecho, el histograma Hopf eh, obtiene un mejor resultado no como descriptor global como lo estoy describiendo acá, sino que como descriptor local, bueno, cuando vamos a ver descriptores locales, y que son pequeñas zonas. Y ahí uno calcula histogramas Hopf, histogramas de gradiente orientados por pequeños patches. ¿Okay? Bueno, pero también se puede hacer global, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Okay? ¿Ya? De hecho, aquí es más interesante si hacemos una pequeña demo con cómo se ven los histogramas sobre la webcam. Aquí, este soy yo, ¿ya? Sobre la misma imagen. Y este es el histograma de orientaciones de gradiente. El pic central es el 0 grados, o sea, borde en este sentido. Y que, claro, aquí está tomando de los libros de atrás. Pero, por ejemplo, si los tapo, a ver, vamos a ver qué sale. Voy a poner mi mano ahí. No, y ahí salen bordes 90 grados. Incluso si empiezo, a ver si empiezo a dar vuelta la mano, se ve cómo empiezan a cambiar las orientaciones. No sé si se vea esa línea. Esas van apareciendo, a ver, otras líneas. A ver, si es que lo hacemos por zonas más grandes, por ejemplo, aquí está de 2x2, y también lo podemos hacer 4x4. ¿Ya? Y aquí se pueden ir viendo las orientaciones por las distintas zonas de la imagen. De nuevo, lo hacemos ahí, y al irlo rotando, se va viendo cómo cambian. Notar ahí. A ver si se ve mejor, si es que yo creo que sí. Voy a enfocar en el libro, los libros de atrás. Ya. Ahí tiene una orientación dominante. ¿Ven? Y si empiezo a girar la cámara, ahí, se ve cómo va cambiando la orientación dominante. Porque voy rotando, todas las líneas se van rotando. ¿Ok? ¿Ok? Ahí se ve entonces cómo el histograma de gradiente, cómo esto representa los ángulos de los píxeles de borde. ¿Ok? Bueno. Bueno, esto nos permite representar las formas dentro de una imagen. Y de hecho, esto es un buen descriptor para buscar duplicados. El gradiente es robusto a cambios de brillo y contraste, y como son diferenciales entre píxeles, el- los gradientes no cambian cuando se hace más, o sea, cambian poco cuando la imagen se hace más clara o más oscura. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, para esto aplica lo mismo que decíamos. Entonces este histograma en realidad hay que hacerlo por zonas, y ahí uno va calculando histogramas por zona. Y hay que definir bien cuántos bins,
y cuántas divisiones. Y si es que es suave o qué tan soft es la asignación. Bien. Bien. Como se veía en la demo, en realidad es bastante lento, porque hay que ir calculando el arco tangente por píxel. Son miles de cálculos de arco tangente. ¿Ok? Y en realidad hay otras formas. Una forma, vean que finalmente, si lo hacemos con pocos bits, en realidad nos interesan pocas orientaciones. Nos interesa esa. ¿Qué tal? Entonces una mejora de esto, o algo más directo, consiste en qué tal si nos evitamos todos los arcos tangentes y vamos a testear estas únicas orientaciones. ¿Ya? Eso es un descriptor llamado el Edge Histogram, en que la idea consiste en evitar todo el camino de los arcos tangentes y de los gradientes, y dice, divide la imagen en zonas, y divídala cada zona, bueno, 4x4 zonas, y cada zona divídalo en bloques, muchos bloques de 2x2. Entonces, la idea es que aquí, bueno, lo hacemos por zona, y ahora cada una de estas zonas van a quedar divididas en muchos bloques de 2x2. ¿Ya? Tanto como uno defina, y depende del tamaño de la imagen. Entonces, una imagen de cualquier tamaño hay que hacerle una escala, por ejemplo, 64 por 64. Si lo definimos a 64 por 64, entonces aquí nos van a quedar 8 bloques en total, igual muy poquito. ¿Ya? Y la idea es que tomando 4 píxeles, intentaremos ver estos 4 píxeles qué tipo de borde es, si es que es un borde de este estilo, o si es que estos 4 píxeles es un borde de este estilo, o si es que es un borde de ese estilo. Este y este blanco y esto de lo mismo. ¿Okay? Bien, entonces para eso vamos a tener filtros y vamos a tomar 4 bloques de 4 píxeles, de 2x2. Vamos a ver qué orientación tienen, la orientación dominante de ese bloque, y entonces esos bloques los vamos a ir asignando y calculamos un histograma de cuántos bloques tienen cada orientación. ¿Sí? Bueno, aquí las orientaciones son estas. Entonces, da una imagen, la vamos a dividir en zonas. Bueno, aquí voy a dividirlo en 2x2 zonas. Vamos a ir tomando bloques, muchos bloques de 2x2. Y cada uno de estos bloques, vamos a ver cuál de estas 5 orientaciones, a cuál de estas 5 orientaciones corresponde este bloque. ¿Ya? Algunas de ellas va a tener una respuesta máxima. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí aquí ponemos los valores en gris de la imagen. Por ejemplo, la imagen tiene 21, 28, 192, 185. Y lo que hacemos es que ponemos esto sobre estos 4 valores, los ponderamos y los sumamos. Y nos va a dar un número. Por ejemplo, para estos 5 números, para estos 5 filtros, nos dan estas 5 respuestas. ¿No? Vean cómo aquí en realidad esta zona es más oscura y esta zona es clara. En realidad se ve que esto es algo así. Esto es un filtro así. Entonces, en realidad estamos en una zona que es un borde horizontal. ¿Ya? Y que por tanto se refleja en que la respuesta es máxima acá, en valor absoluto, ¿cierto? Aquí nos da lo mismo si es que una conversión blanco a negro o negro a blanco. ¿Sí? Y por tanto su valor absoluto se maximiza en este, y por tanto decimos que esto de acá es un filtro, es un bloque tipo 2, ¿no? Que es el bloque tipo 2 el que, vean nuestros números, este está representando lo que es así. El bloque tipo 1 representa aquí el negro. Bueno, aquí está el negro y aquí está el blanco, y los otros son cero en realidad, es lo mismo. Y aquí nos interesa la otra orientación, y esto se llama isotrópico porque es como para las rotaciones. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo es que cada uno de estos bloques de 2x2 los vamos a ir asignando un número. Ahí lo aprendo, no tengo lo. Entonces estos bloques vamos a decir, este es un bloque tipo 2, esto es un bloque tipo 1, esto es un bloque tipo 4, tipo 4, tipo 2, tipo 1,
aquí hay que tener en consideración algo, que no todos los bloques tienen necesariamente que pertenecer a alguna de estas cuatro orientaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos encontramos con un bloque que dice esto? Tiene cuatro números y que dice 50, 50, 51, 51. ¿Ya? El bloque que va a maximizar esto va a ser el 2. Entonces uno diría, ajá, esto es una orientación tipo 2. Pero 50, 50, 51, 51, eso es plano. Eso es algo que es plano. Entonces aquí no hay borde en realidad. ¿Ya? Es como la misma idea de la magnitud del gradiente. ¿Ya? Y por tanto tenemos que definir un valor umbral mínimo que debe cumplir la respuesta de un filtro para considerar. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces aquí, por ejemplo, debemos de considerar un filtro por lo menos tiene que ser mayor o igual a 50. Y claro, y este va a dar una diferencia de 2. Así que no lo consideramos y decimos esto en realidad un bloque que no tiene borde y por tanto hay bloques que no tienen borde y no sumen y no son nada. Y luego todos los bloques dentro de una zona se usan para calcular un histograma de 5, de 5 bits, que son la cantidad de veces que aparece cada uno de estos 5 bits. Y ahí nos aparece un histograma. Se ve entonces que es un histograma de dimensión 5 por zona. Y como decía en un principio, es de 4 por 4 zonas. Y por cada uno calculamos 5 bits. Un histograma de dimensión 5 y por tanto eso nos da 80 bits. Y esa es la dimensión de este histograma, de este descriptor. ¿Okay? ¿Ya? Ven entonces que esto es una forma directa, es calcular algo parecido a lo que estamos viendo del Hopf, del teorema de gradientes, pero en forma directa y rápida. No estamos evitando calcular arco tangente porque en realidad el arco tangente nos da un continuo, desde el menos 180 al 180, y después lo estamos discretizando a unos pocos valores. Entonces dice, ¿para qué calcular arco tangente? Mejor ir directamente a testear esas orientaciones que nos interesan. Este descriptor es muchísimo más rápido y de hecho funciona bastante bien para buscar imágenes duplicadas. ¿Okay? Bien, vean entonces que esto es calcular 4 por 4 histogramas. ¿Ya? Esto fue definido en el año 2001 por Mr. Manjunat, que de hecho esto es parte de este paper bien interesante porque hay varios descriptores que intentaron hace algunos tiempos normalizar las posibles formas de describir una imagen en un estándar que se le llamó el estándar MPEG-7, que es como el estándar de los metadatos, y se intentó definir como un estándar para que los videos y las imágenes representaran su contenido por medio de estos descriptores. Una idea que no prendió. No prendió principalmente porque era medio iluso que cada uno represente, calcule el descriptor, por ejemplo en sus computadores y después todos los publicaran y fueran intercambiables y se pudieran operar contra ellos, porque la implementación es bien sutil y diferencias de implementación dan descriptores muy distintos. Así que como este paper funciona como ideas para que uno lo implemente, pero no como un estándar que todos lo van a implementar igual. La única forma de que fuera un estándar sería que publicaran el código fuente, o un servicio y no llamar a ese servicio. Bueno, bueno, aquí una variante de este descriptor Edge Histogram es que ¿qué pasa si empiezan a aparecer logos o cosas dentro de la imagen? Se arruina la zona. Entonces, si tenemos 4 por 4 tenemos 16 histogramas y aparecen aquí unos subtítulos, se van a arruinar todos los histogramas de acá abajo. Si aparece un logo, se arruina ese histograma. Entonces, vamos perdiendo histogramas útiles para recuperar la imagen. Una variante más o menos simple dice que evitemos calcular histogramas y representemos todos los bloques directamente. ¿Ya? Es decir, da una imagen, no la dividamos en zonas y calculemos histogramas, sino que dividámosla directamente en bloques de 2 por 2. Una cantidad fija, eso sí,
Entonces tenemos que hacer, cada imagen la tenemos que escalar a cierto tamaño, pero que nos dé una misma cantidad de bloques de 2x2. ¿Ya? Y luego hacemos esta misma operación, vamos calculando, a ver, no recuerdo, vamos calculando a qué orientación corresponde cada bloque, y el descriptor es hacer son estos mismos números, tal cual como está acá. Sería el vector 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. ¿Sí? Un vector más o menos grande, pero que la idea es que estos bloques sean pequeños, cosa que si algo arruina y hay una modificación de una edición de la imagen, se arruina solamente una parte mínima y queden una gran cantidad de bloques con el mismo código. Y por tanto nuestra distancia va a ser buscar otras imágenes que coincidan en una gran cantidad de esos códigos. ¿Okay? Y eso, para eso nos sirve la distancia de Hamming. ¿Sí? Ojo, aquí funciona la distancia euclidiana, pero no queremos distancia euclidiana. De hecho, no tiene sentido la distancia euclidiana, ¿cierto? Porque si buscamos distancia euclidiana, tenemos el 1, 2, 3. La distancia euclidiana y otros más, dice que y tenemos el 1, 2, 5, y aquí tenemos el 1, 2, 0, y otros más, bueno, o algo. La distancia euclidiana dice que entre el 3 y el 5, el 5 es preferible al 0, el 0 está muy lejos del 3, está a diferencia de 3, en cambio el 5 está a menor diferencia, entonces intenta buscar descriptores en que su número, ¿cierto? Su coordenada sea cercana. En este caso nuestras coordenadas son códigos, entonces no tiene sentido ajustar los códigos. ¿Sí? Entonces ese es un buen caso. Aquí hay un ejemplo donde la distancia euclidiana se podría usar, pero no hay que usar. ¿Sí? Y la distancia Hamming es la que tiene sentido. Planteo otra variante aquí. Bueno, aquí hay un ejemplo del paper, donde ellos dicen, en vez de calcular las 5 orientaciones que vimos antes y tomar el valor absoluto, calcular 5 orientaciones, ellos dicen, tomemos las 10 orientaciones. Y no tomemos el valor absoluto, sino que tomemos las 10 orientaciones. Y además tenemos que mantener en el caso anterior, si es que había la respuesta de todos los filtros era muy baja, nos sumábamos al histograma. Pero aquí como esto vamos a ir poniéndole un código a cada uno de los bloques de 2x2, es que tenemos que ponerle un código. Entonces, si aquí le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, este sería el código 11. Entonces aquí le ponemos el código 11 significa que es algo que es plano. Y luego podemos buscar no sé, aquí vamos asignando, entonces esto es un código 1, esto es un código 10, un 5, esto es un 11, un 11. Y nos va a aparecer un vector lleno de códigos entre 1 y el 11. ¿Okay? Y luego calculamos distancia de Hamming. ¿Okay? Bien, este descriptor ellos lo proponen porque ven aquí como cuando van apareciendo subtítulos se van arruinando estos bloques, pero una gran cantidad de bloques se mantiene sin cambio y por tanto la distancia de Hamming va a encontrar a la imagen que coincida con toda esta gran cantidad de otros bloques que no se han modificado. ¿No? Bien, bien. Por último, otro histograma, o sea, perdón, otro descriptor basado en bordes, es este que en realidad no es muy bueno, lo pongo aquí como curiosidad. Y es que ellos decían aquí que calculemos Canning y describimos los bordes y lo que vamos a hacer es que vamos a codificar el centro de masa de los píxeles de cada zona. ¿Ya? Entonces vamos a dividir la imagen en zonas y vamos a intentar representar los bordes que detectó Canning en cada zona. Por ejemplo, voy a tomar esto de acá, lo voy a agrandar, y aquí esto es como un borde como así. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí, el centro de masa de esto, bueno,
el centro de masa de este debe estar como por aquí, en esta coordenada. Entonces vamos a decir cada uno de estos bloques, vamos a representar el centro de masa del borde. Pero ¿cómo lo representamos? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cuantizar en ciertas posiciones, de hecho 4×4 dice acá, ellos proponen, y por tanto vamos a hacer un cuadriculado de 4×4, aquí va a ser 4×4, y donde caiga el centro de masa, y aquí le ponemos un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y en este caso el centro de masa cayó en el 6. Aquí cayó el centro de masa. Y por tanto, este de acá es un código 6. Y aquí van a ir códigos. Entonces aquí van a ir números del 1 al 16. 1, 5, 2, dependiendo de dónde va quedando el centro de masa de ellos. Y el descriptor es un vector 1, 5, 2, 4, 5, 6, 8. ¿Ya? ¿Y cómo se compara este descriptor? Eh, por lo mismo que vimos al lado, ya tienen que darse cuenta que esto no puede ser, se puede usar distancia euclidiana, pero no corresponde. Sino que aquí lo que corresponde es la distancia de Hahn, es decir, tratar de buscar igualdad o no igualdad. Eventualmente uno podría intentar hacer algo, aquí claro, el código 6, unirse al centro de masa está el 6, el 11, el 7 y el 10 están cerca, entonces uno podría tratar de hacer una especie de distancia con una distancia entre códigos. Sería complicarse, pero podría mejorar los resultados. Bien, aquí, ¿por qué hablamos de este escritor? En realidad este escritor funciona bien mal, pero esto de andar cuantizando las ubicaciones es algo que sí se usa en otros escritores y a veces uno lo puede usar. Eso de que uno tenga una coordenada y discretizo y luego pongo un código de dónde está. ¿Ya? Ya, eso es una idea que uno a veces tiene que usar, ¿ya? Para algún descriptor por algún problema. Bien, bien, para finalizar, aquí queda como ejercicio si es que pueden calcular cuál sería el HOG, el histograma de gradientes de estas 6 imágenes, y el histograma, el edge histogram de estas 6 imágenes. Para no andar calculando Sobel y con ese bloque de 3×3, sale más fácil si calculamos, vamos a la definición de derivada, o dicho de otra forma, es como que o hacemos convolución con el filtro 1-1, centrado en este, y aquí hacemos convolución con el filtro 1-1, centrado en eso. Hacemos convolución y ahí nos va a dar un número y después calculamos la magnitud del gradiente. ¿Cuál sería entonces el histograma de gradientes para cada una de estas imágenes? Y el histograma edge histogram para cada una de estas imágenes. Ejercicio.